Hola, bienvenidos. En este video quiero mostrarles cómo hacer una alarma de humo con componentes electrónicos muy comunes y baratos. Todos los componentes que voy a necesitar son estos. Muchos de ellos incluso se pueden reciclar de otros aparatos electrónicos. Y además el circuito es muy sencillo. Bueno, para empezar les voy a mostrar cada uno de los componentes. En primer lugar tengo aquí una placa fenólica de 5x5 con perforaciones ya hechas. Esta tiene solo una cara de cobre. Tengo también aquí un relevador de 5 volt. Es recomendable que utilicen uno de 9 volt o menor, pero yo personalmente les recomiendo que utilicen este de 5 volt porque funciona perfecto. Necesitamos también un buzzer o zumbador como este. El tipo particular como el que tengo aquí es un buzzer de tono constante. Estos los encontramos comúnmente en los relojes despertadores. Este buzzer tiene la peculiaridad de que no requiere de un generador de señal como la gran mayoría de los buzzers. Este solamente se conecta a voltaje y emite un tono. Vamos a utilizar un transistor como este. En mi caso yo tengo aquí un TIP 122. Espero que se vea el número bien ahí. Necesitamos también un par de resistencias como estas que están aquí. Una de 220 ohm y una de 10 kilo ohm. También se necesita una fotorresistencia como esta. Además vamos a necesitar un diodo láser. Yo tengo uno aquí. Este lo saqué de un apuntador que compré donde venden cosas chinas, así como este. Lo saqué del cilindro de aluminio que tiene y le conecté un par de terminales. Aquí las podemos ver. Una va directamente a un cable rojo, que es el lado positivo del diodo, y la otra está conectada primero a una pista que nos lleva a una pequeña resistencia y después entra al diodo. Esta es la parte negativa. Necesitamos también un clip para baterías de 9 volt y una batería de 9 volt. Además de estos materiales anteriores, voy a utilizar el cautín de lápiz y algo de soldadura de estaño para unir las piezas. Bien, ahora para guiarme en la construcción del circuito hice este diagrama esquemático donde pueden ver todos los componentes electrónicos. Este diagrama se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, voy a armar el circuito y cuando termine de armarlo les voy a explicar para qué funciona cada parte y qué detalles hay que cuidar a la hora de construirlo. Muy bien, ya está casi terminado, ya solamente me falta soldar el buzzer, pero les voy a explicar un poco acerca de cómo funciona este circuito. El funcionamiento del circuito es de la siguiente manera. Tengo aquí la fotorresistencia conectada directamente a la alimentación de 9 volt y esta está en serie con una resistencia de 10 kilo ohm. Cuando suficiente luz incida en la fotorresistencia, esta permitirá el paso de una pequeña corriente hacia la base del transistor TIP 122, el cual en su emisor tiene conectado el electroimán del relevador, que entonces será activado. Si hay suficiente corriente, será activado el electroimán, por lo tanto cerrará su terminal que está normalmente abierta y permitirá el paso de la corriente hacia el buzzer, que debe de estar conectado a tierra. Ahora, el LED láser o el diodo láser que está aquí hará el trabajo de emitir la luz suficiente para activar la fotorresistencia, pero si ustedes se fijan, se encuentran de manera completamente perpendicular y por lo tanto el haz de luz láser jamás incide directamente a la fotorresistencia.
Esto quiere decir que solamente habrá luz o habrá una incidencia de la luz láser en la fotorresistencia si algo obstruye esa luz y la refleja. Como pueden ver ahí, por ejemplo, este papel refleja hacia todas direcciones la luz del láser y por lo tanto es posible activar la fotorresistencia. En el caso de encontrarse este circuito en un área donde exista un humo denso, el humo hará el trabajo que hace este papel. Atravesará el haz de luz láser y reflejará hacia la fotorresistencia una cantidad suficiente de luz para activar el transistor, luego el relevador y luego el buzzer. Y básicamente este es el funcionamiento de este circuito. Algo muy importante de este circuito es que debe de estar aislado de cualquier fuente de luz ambiental o cualquier reflejo o destello de luz que pueda interferir con la detección del humo. Entonces es necesario meterlo en alguna caja o ponerlo en algún lugar que esté aislado de la luz directa para evitar que haya activaciones en falso de este circuito. Se puede hacer con algún pedazo de cartón o en este caso yo lo voy a meter dentro de esta lata para probarlo. Muy bien, ya soldé el buzzer entre la terminal normalmente abierta del relevador y la tierra, respetando la polaridad. Y ahora pues lo que falta es probarlo. Y entonces voy a utilizar esta lata a la que le puse un papel negro por dentro para evitar reflejos. Y voy a colocar la alarma aquí dentro y voy a conectar la batería. Muy bien, aquí tengo la lata y dentro está el circuito. Ahora vamos a usar algo de humo para ver cómo funciona. Como ven, el circuito se acciona cuando el humo cruza por el haz láser y refleja luz hacia la fotorresistencia. Muy bien, pues como habrán visto, el funcionamiento es muy simple, además el circuito es muy sencillo. En el caso de este circuito, yo les recomiendo que si lo van a utilizar para una aplicación más grande o lo van a dejar de manera permanente en algún lugar, utilicen otro tipo de fuente de alimentación. Yo en este caso utilicé solamente por motivos didácticos la batería, pero sería recomendable que utilizaran alguna fuente de alimentación constante, algo que dure un poco más de tiempo. Además, también este circuito, al tener una salida de tipo relevador, puede servirles también si utilizan tarjetas de microcontroladores o tarjetas de proyectos. Podría serles útil también este circuito. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Déjenme sus comentarios acerca de qué opinan de este proyecto. También, si conocen a alguien a quien le pudiera servir, no duden en compartirlo. Muchas gracias y nos vemos.